Por fin. Este episodio 7 era justo lo que queríamos, un episodio bastante movidito y que da para teorizar muchas cosas. Y según lo que dice la senadora, en el siguiente episodio seguramente descubramos de qué trata ese proyecto. Ese proyecto que ella asegura que consiste en salvar el mundo. Pero bueno, no adelanto más, empecemos a hablar del capítulo. El capítulo comienza confirmando que realmente Camille depositó la vitamina D+ en el agua, aunque como dije en el capítulo anterior, no lo hemos visto. Ante esto, Juliet y los demás deciden, pues, no beber agua. Es una solución, pero bastante momentánea. Supongo que no pueden durar mucho tiempo bebiendo otros líquidos, ¿no? Como dijo Sims, que bebieran vino, zumos o lo que sea, pero que no prueben ese agua. Pero eso es algo insostenible, no pueden estar sin beber agua. Así que eso también mete más presión a que tomen rápido una decisión y actúen. Se cumple lo que habló Juliet con la voz y Patrick Kennedy y Lucas Kyle salen fuera. Deciden adelantar el plan y ocultan al resto del silo que estos dos han salido. Lo hacen muy temprano en la mañana y apagan las pantallas que están en el comedor. Y esta escena es la que más me ha gustado. Ver por una parte cómo Lucas Kyle se flipa el cielo nocturno, porque todavía es de noche, que contrasta muy bien con lo que hemos visto del exterior, porque con Juliet vimos pleno día y ahora hemos visto la noche. Y como digo, contrasta genial esa escena de Lucas Kyle flipando y por otro lado Patrick Kennedy completamente desolado. Él todavía tenía alguna esperanza de que el mundo real, el mundo exterior, no estuviera devastado como decía Juliet. Y la expresión que pone al verlo es increíble. Es curioso que en este episodio mencionan a Holston y vemos por fin el cuerpo de Holston y su mujer. Kennedy accedió a salir con la condición de que le dejen quedarse fuera. No quiere volver al silo. Prefiere morir fuera antes que volver a vivir bajo tierra. Pero lo que les pasa fuera puede haberlo hecho cambiar de opinión. Y es que cuando Lucas y Kennedy están yendo de camino al siglo XVII, algo les ataca. Empiezan a escuchar un sonido, como un zumbido, que suena tanto como un enjambre de abejas o como un dron, algo metálico, un tipo de zumbido de ese estilo, ¿no? Que también podría ser animal. Pero vamos, yo estoy seguro de que ese sonido pertenece a lo que había en la nube negra, este tipo de materia oscura, esa especie de tecnología avanzada que podría también contener algún tipo de IA, porque lo único que sabemos de la nube negra es que contiene algún tipo de tecnología, porque por ese motivo sustituyeron las radios de los cazas, usaron radios muy antiguas para que esta nube negra no les afectara. Mientras que por otro lado, el resto de tecnología del caza, como la pantalla y los motores, esta nube sí consiguió apagarlos, sí consiguió hackearlos de alguna forma. Así que al 100% ese líquido negro es algo tecnológico. Pero muy posiblemente eso que les ataca es esa nube negra. Aunque hay algo que no encaja. Y es que Juliet y Marta y los que están en esa habitación escuchan desde la radio como una especie de ametralladoras, como disparos. Y eso por una parte no encaja con el zumbido. El zumbido parece que vendría de la nube, pero esos disparos podrían o parecerían venir de alguna persona. Y esto me parece que es muy preocupante. Y es que es eso, aunque se liberen de la voz y la salvaguarda, fuera todavía les espera otra amenaza. Mientras ocurre esto, Camille recibe la llamada de la voz y va a la sala a hablar con ella. Y esta voz le engaña. Le dice que Lucas Kyle y Patrick Kennedy han sido eliminados. Y luego descubrimos al final del capítulo que no es cierto, que Kennedy ha sobrevivido y que está en el siglo XVII. Podría ser que la voz pensara que realmente lo eliminaron. Pero yo pienso que la voz estaba manipulando a Camille. Yo pienso que la está engañando para quitarle las esperanzas, para reafirmar la amenaza de la salvaguarda. Por eso le miente sobre lo que ocurrió en el siglo XVII. La voz le miente diciendo que lo que los mató cuando salieron del silo no fue el veneno que está fuera, sino la salvaguarda. ¿O es que el veneno es una especie de salvaguarda? ¿Una medida para evitar que estas personas que viven ahí puedan vivir fuera? ¿Y si realmente ese veneno no es una condición que hay fuera en la Tierra, sino un veneno que despliegan para que los del silo no salgan? Porque en este capítulo también hemos descubierto dónde están los silos, y es que están en Georgia, en un terreno que pertenece a Per Stensen, y según él, ese terreno es gigante. ¿Será que realmente la humanidad sigue viviendo en el exterior? No lo sé, sería raro. Porque en el fondo, en la cámara que tienen en el comedor, supongo yo que verían pasar aviones y cosas del estilo. Este episodio nos ha dejado claro que en el exterior no están a salvo. Y aquí pienso yo que entra la trama de los mineros. Yo pienso que les va a llevar a comunicarse con otros silos mediante túneles, y así evitar la amenaza que hay fuera. Y pasemos ahora a hablar de la trama de Billings y Harwood. Harwood es un cabronazo, pero la verdad es que el personaje me está gustando mucho. Y es que en parte no le falta razón. Es cierto que dentro del silo hay mucha injusticia, y la situación que viven dentro de las minas es cierto
que es la peor. Porque como dice Harwood, las minas es una especie de cárcel en la que castigan a las personas que hacen algo mal, que en algunos casos está justificado, como dice él, que hay algunos que han cometido crímenes que les hace merecer estar ahí, pero como él dice, la mayoría no. La mayoría de mineros son personas que simplemente cometieron algún tipo de error, y en la mayoría de casos son errores ideológicos, que los encierran por tener otro tipo de pensamiento, como cuenta él que ocurre con el mago, que yo pienso, ¿será que Harwood era ese mago? Pero es cierto que seguramente él o Glenda acabó con la vida de Orla, y como luego sabemos con la conversación que tiene Knox con el chico de la silla de ruedas, que nunca recuerdo su nombre, este chico se lo dice a Knox. Harwood es peligroso. También se descubre algo que todos sabíamos, y es que el padre de Knox no murió, que con la ayuda de Harwood hicieron pasar su muerte por la de otra persona. Y el padre de Knox tiene que estar viviendo ahora con la identidad de esa otra persona que sí murió. Y esto fue a cambio de una creación que hizo el padre de Knox para Harwood. Y como dije en el capítulo anterior, yo creo que esa creación es algún tipo de ascensor, algún tipo de poleas que les ayude a subir o bajar rápidamente por los túneles que tendrán. Así que supongo que el padre de Knox lo que diseñó fue eso, un método para subir y bajar por túneles de una forma más rápida. Ahora hablemos de las decisiones que tiene que tomar Juliet. Y es que después de lo que pasó con Lucas y Patrick, realmente le quedan muy pocas opciones. Ejecutar el plan que dijo Donnie, este plan que consiste en provocar una explosión en la sala del Poder Judicial para destruir la bomba de agua y que el resto de habitantes del silo no prueben el agua que les hace olvidar. Y esta explosión también provocaría que la tubería de la salvaguarda esté a simple vista y que en ese momento puedan taponarla. Pero claro, ese plan tiene un problema. Y es que mientras consiguen taponarla, el veneno irá desplegándose por el silo y morirán muchas personas. Según dicen, al menos 1000, una décima parte de los habitantes del silo. Y Juliet no quiere tomar esa decisión. No quiere ser la culpable de que mueran 1000 personas. Aquí entra el debate maquiavélico de si el fin justifica los medios. Pero aquí entra otra posibilidad, no hacer nada. Simplemente beber el agua y olvidar. Pero Juliet descubre que tampoco es una buena opción. Y es que Bernard trae al taller de Marta a Bárbara Hildebrand, que es esta mujer que hacía un montón que no salía. Y descubrimos algo muy loco. Y es que el borrado de memoria también trae consecuencias. Y es que resulta que gracias a un diario que tienen los guardianes de la llama, este grupo de habitantes del silo que quieren mantener la historia y conocer más del mundo exterior, a los que pertenecía Bárbara, y creo recordar que la madre de Juliet también, y la madre de George, gracias a este diario, que es una reliquia súper importante, saben qué ocurrió hace cientos de años cuando Salvador Quinn, siendo el jefe de informática, borró la memoria de todo el silo. Y es que resulta que cuando se le borra la memoria a todos, esto provoca muchas bajas, porque la mayoría de personas no acepta bien el hecho de no recordar nada. Y es que eso les provoca un trauma muy gordo. No recuerdan nada ni a nadie. Y eso provocó que la mayoría se tiraran por las escaleras, terminando con su vida. De hecho, me gustó mucho esa narración de cómo Misión, el tipo que escribía ese diario, contó que le resultaba muy extraño el no recordar el porqué de sus cicatrices. Eso de mirarte a ti mismo, mirar tu cuerpo y no reconocerte. La cuestión es que esto ayuda a Juliet a saber que tiene que tomar una decisión, que depende de lo que decida, morirán más personas o menos. Todos, si se activa la salvaguarda, 2000 más o menos si no hacen nada y se le borra la memoria a todos los habitantes, o 1000 si llevan a cabo el plan de la bomba. ¿Qué es lo que hará Juliet? Decide obviamente llevar a cabo el plan de la bomba porque es el que menos bajas trae para el silo. Pero justo antes que se detone la bomba, Kennedy habla por la radio, y eso les permite frenar el plan. Y es que resulta que Kennedy, de alguna forma, se ha salvado y ha conseguido llegar al siglo XVII. Y eso les devuelve la esperanza de volver al plan original, de que Jimmy o Solo le diga dónde está la tubería y que Kennedy vuelva al silo y sepa cómo taponarla. Pero, ¿podrá Kennedy volver al silo? ¿No estarán fuera la nube o esas personas esperando para acabar con él? Antes de pasar a hablar de la trama del exterior, tengo que hablar del último momento del capítulo, de la trama del silo. Hablemos de esa escena en la que Camille y Sims discuten en una de las celdas. Durante esta temporada comprendía a Camille y sabemos que ella hace todo para mantener a todo el mundo vivo, pero esa forma en la que llama asesino a su marido, sinceramente me parece un golpe bajo. Y me flipó esa manera en la que Sims le dijo que tenían que mantener al menos uno de los padres de su hijo con las manos limpias, que al menos uno de los dos no se haya manchado las manos de sangre. Ahora sí, hablemos de la trama del exterior y del pasado. Todos están aliados. Per Stensen, la senadora, Víctor Serkovich, y les ofrecen a Daniel y Helen formar parte de ese grupo. Aunque para eso tendrán que firmar un acuerdo de confidencialidad. Confidencialidad, sí.
lo he dicho bien. Acuerdo que ya ha firmado Charlotte, la hermana de Daniel. Se lo ofrecieron también para que ella sepa el por qué ha acabado así. Y Daniel y Helen aceptan. Y se dirigen todos en avión a ese lugar de Georgia. Y es muy curioso cómo este capítulo nos limpia un poco la imagen de estos personajes, que los teníamos como villanos. Descubrimos que el tipo que perseguía es el chofer de la senadora, que se dedica a protegerla. Sabemos un poco más de Víctor. Le cuenta a Daniel algo muy interesante sobre el borrado de memoria. Y es la forma en la que él hace el borrado. Y es el por qué accede a borrar ciertos recuerdos. Por ejemplo, él utilizó el borrado en sí mismo porque perdió a su mujer y a su hija. Pero claro, él no borra el hecho de que los haya perdido, para eliminar la tristeza. Él solamente lo utilizó en sí mismo para borrar un recuerdo muy traumático, y es el momento justo en el que su hija falleció en sus brazos. Realmente no parece estar intentando borrar nada, sino ahorrar el trauma a esa persona, en este caso a sí mismo, igual que hizo con Charlotte. Realmente le ha devuelto todos sus recuerdos, a excepción de ese último trauma que tuvo en el caza. Sigue siendo un tema peliagudo eso de borrar los recuerdos, pero parece que su intención no es mala del todo. Hablemos de Per Stensen. Parece el típico genio multimillonario, científico entre comillas, ¿no? Porque no sé muy bien qué estudios tiene, pero hay un diálogo que parece apuntarnos a que no es del todo maquiavélico y que no es un genio del mal. Y es la conversación que tiene con Helen sobre el unicornio. En un tono de broma, Helen le pregunta sobre un rumor que hay sobre él, sobre que podía crear un unicornio real. Y él comenta que es verdad, que realmente podrían haber creado a unicornios genéticamente, que saben mucho sobre el tema genético, y yo me pregunto si eso será importante para la trama y tendrá algo que ver con el tema del silo. Lo importante sobre el tema del unicornio es que él comenta que un tipo multimillonario, al igual que él, le dijo que los creara para él poder cazarlos, y a esto él se negó. Parece que aunque sea un genio y un tipo multimillonario, creo que dicen que es la persona más rica del mundo, tiene ciertos valores y les repugna ese tipo de acciones. Sabe que no puede crear un unicornio simplemente para que lo cacen. Ve el problema moral ahí. Así que pienso que puede haber algún tipo de esperanza hacia este personaje. Porque en el fondo pareciera el típico villano que es el que provoca todo esto. Aunque bueno, veremos. Llegan al territorio de Georgia y le dicen a Daniel que mire por la ventana. Y se confirma que lo que están haciendo en ese terreno es crear los silos. Y de hecho vemos el taladro que los construye. Ese taladro que está en el fondo del silo 18. Y esto me hace preguntarme, ¿será que los silos se crearon con buena intención? ¿Y que realmente en algún momento todo se le fue de las manos? ¿Y que la IA, la tecnología y los nanobots o nanorobots se apoderaron de todo? Yo creo que ahora mismo esa teoría es la que más posibilidades tiene. Y bueno gente, este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado este análisis del episodio 7 de Silo. Si queréis que siga hablando de Silo, apoyad mucho el vídeo, dadle like, suscribiros, darle al botoncito de hype, para que yo note que realmente apoyáis estos vídeos y que os gustan, y seguir creando análisis de estos. Así que amigos, un fuerte abrazo, cuidaos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!